¿Alguna vez has sentido que estás a punto de rendirte justo antes de que algo grande suceda? Ese momento donde el corazón dice, ya no puedo, pero el alma susurra, aguanta un poco más. Vivimos en una era donde todos aman los planes hasta que llegan las emociones, donde empezamos con fuerza, pero abandonamos en silencio, donde el miedo se disfraza de lógica y la emoción se viste de verdad. Te lo digo con el peso de mis propias cicatrices. No pierdes batallas por falta de talento, las pierdes por exceso de emociones no gobernadas. Porque cuando el corazón manda sin dirección, el propósito se convierte en rehén del estado de ánimo. El éxito no se construye con motivación, se construye con consistencia. Y la consistencia nace cuando aprendes a obedecer tu plan. Incluso cuando tu cuerpo tiembla y tu mente grita, detente, justo ahí es donde se mide el carácter de los imparables. Aferrarte a tu plan no significa ignorar tus emociones, significa no dejar que ellas sean tu capitán. Significa que aunque llueva, sigues sembrando. Aunque duela, sigues avanzando. Aunque nadie te aplauda, sigues creyendo. Porque el mundo no pertenece a los más rápidos ni a los más fuertes, sino a los que no traicionan su propósito cada vez que su ánimo cambia. Y quiero que hoy entiendas algo profundo. No estás perdiendo porque falles, estás perdiendo porque te desenfocas. No estás roto, estás en entrenamiento. No estás atrasado, estás siendo moldeado. Así que, antes de rendirte, pregúntate, ¿estoy actuando desde mi propósito o desde mi emoción? Porque las emociones cambian cada hora, pero el propósito es eterno. Y te prometo algo, el día que aprendas a ser fiel a tu plan, incluso cuando tus emociones se rebelen, ese día serás libre. Libre de ti, libre del miedo, libre del ruido. Y entonces la vida empezará a obedecerte. Hay días en los que el alma parece un huracán. Días en los que tus emociones gritan más fuerte que tu propósito, donde el miedo se disfraza de lógica y la duda intenta convencerte de que ya no vale la pena seguir. Pero déjame decirte algo, las emociones son como el clima, cambian sin pedirte permiso. A veces amaneces con sol, otras con tormenta, y hay días donde ni tú entiendes lo que pasa dentro. Sin embargo, tu propósito, ese es el sol que nunca se apaga. Puede ocultarse detrás de las nubes de la frustración, pero sigue ahí intacto, esperando que vuelvas a mirar hacia él. Yo también he tenido esos días. Días en los que sentí que el mundo me pesaba tanto que cualquier excusa era válida para detenerme. Días donde las emociones me querían secuestrar la fe. Pero aprendí algo que me salvó muchas veces. No tomes decisiones permanentes en momentos temporales. No rompas tus promesas solo porque tu corazón está cansado. No destruyas lo que has construido solo porque hoy te duele. Las emociones son maestras, sí, pero nunca deben ser tus jefas. Cuando uno se deja gobernar por la emoción, pierde dirección. Pero cuando uno se aferra al propósito, las emociones se convierten en combustible. Porque cuando recuerdas por qué empezaste, incluso las lágrimas se vuelven gasolina. El problema es que vivimos en una generación adicta a la inmediatez emocional. Queremos sentirnos bien antes de hacer lo correcto. Queremos motivación antes de disciplina. Queremos resultados sin resistencia. Pero la verdad es que la madurez espiritual y emocional comienza cuando decides avanzar aunque no sientas ganas. Por eso cuando sientas rendirte, cuando sientas que nada tiene sentido, espera 24 horas. Solo eso. No tomes decisiones desde el cansancio, ni desde la ira, ni desde la tristeza. Espera, respira, ora, camina, duerme. Llora si es necesario, pero no sueltes tu plan. Dale tiempo a tu mente para enfriar el alma. Recuerda por qué empezaste. Vuelve a mirar ese sueño que nació cuando nadie te entendía. Las emociones cambian, pero el propósito no. Porque los sentimientos son como olas. Vienen y van, pero el propósito es el océano que las sostiene. Y cuando aprendes a no reaccionar a cada ola, sino a mantenerte firme en el océano de tu misión, ahí es cuando te haces imparable. Así que la próxima vez que tu corazón te diga, detente, respóndele, no, solo me estoy recargando. El dolor no es el enemigo. Lo sé, cuesta creerlo cuando estás ahí, en medio del fuego, sintiendo que todo se derrumba, que el suelo se abre bajo tus pies y que ya no hay más fuerzas para seguir. Pero el dolor no viene a destruirte, viene a despertarte. El dolor es una alarma divina que te recuerda que todavía estás vivo, que todavía sientes, que aún hay algo dentro de ti que necesita crecer. Es incómodo, sí. Quema, asfixia, duele, pero también purifica.
El dolor no siempre significa que estás perdido, muchas veces es la evidencia de que estás en el camino correcto avanzando hacia una versión más grande de ti mismo. Durante mucho tiempo pensé que si algo dolía, era señal de que debía detenerme, que si dolía demasiado, era porque no era para mí. Pero con los años entendí que el dolor es parte del plan, no un error del proceso, que no se trata de evitarlo, sino de interpretarlo. El dolor no vino a matarte, vino a mostrarte qué parte de ti necesita renacer. A veces lo que duele no es la caída, sino el desapego de la versión antigua que ya no cabe en tu propósito. Y sí, lo sé, queremos crecimiento sin fracturas, madurez sin lágrimas, propósito sin pérdidas. Pero la verdad es que lo más valioso de ti no se construye en tus momentos felices, sino en tus temporadas de fuego. Fue en el desierto donde aprendí a confiar, fue en la escasez donde aprendí a crear, fue en la soledad donde aprendí a escucharme. El dolor me dio una claridad que la comodidad nunca pudo regalarme. Por eso, no huyas del dolor, siéntate con él. Pregúntale, ¿qué vienes a enseñarme? Antes de intentar escapar, escribe lo que estás aprendiendo. Tal vez esa herida está formando en ti la fortaleza que mañana necesitarás para sostener tu bendición. Tal vez esa traición te está preparando para amar sin ingenuidad. Tal vez ese fracaso te está mostrando la humildad que el éxito te exigirá. Cada lágrima, si se entiende, se convierte en sabiduría. Cada herida bien sanada se convierte en un mapa. El dolor es un lenguaje. Y si aprendes a escucharlo, descubrirás que no te estaba castigando, te estaba entrenando. Así que cuando la vida te duela, no lo tomes como una señal de rendición, sino como la confirmación de que estás en construcción. Porque las raíces siempre crecen en la oscuridad antes de que el árbol florezca bajo la luz. La emoción es una chispa. La constancia es el fuego que mantiene viva la llama. No gana el más talentoso, ni el más entusiasta, ni el que más grita "sí puedo" frente al espejo. Gana aquel que, cuando la emoción muere, sigue caminando. La motivación es hermosa, pero es frágil. Viene y va como el viento. La constancia, en cambio, es el cimiento del carácter. Es el músculo invisible que sostiene tus sueños cuando ya no sientes nada. He conocido personas con talentos deslumbrantes, con ideas brillantes, con una energía que parecía inagotable, pero se desvanecieron porque nunca aprendieron a ser constantes. También he visto a otros más silenciosos, más disciplinados, avanzar paso a paso sin hacer ruido y hoy son imparables. ¿Por qué? Porque cuando la emoción se fue, ellos siguieron ejecutando el plan. La emoción es el impulso, pero la constancia es la dirección. La emoción te arranca del sofá, pero la constancia te lleva a la cima. Y déjame decirte algo, no siempre tendrás ganas. Habrá días en que despertarás vacío, sin brillo, sin pasión. Habrá días donde tu mente grite "no puedo más" y tu cuerpo solo quiera rendirse. Pero ahí, justo ahí, es donde se mide tu grandeza. La disciplina no es hacer lo que amas, es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no lo amas igual. Por eso, crea rituales que te sostengan cuando la emoción desaparezca. No dependas del ánimo, depende del hábito. Si solo trabajas cuando estás inspirado, nunca construirás algo eterno. Tus resultados no necesitan emociones, necesitan estructura. Define 3 acciones diarias no negociables, algo para tu cuerpo, algo para tu mente y algo para tu propósito. Y hazlas todos los días, incluso en los días grises, incluso en los días en que nadie te aplaude, incluso cuando tu mente te diga que no tiene sentido. Porque cada acción repetida, sin importar el estado emocional, forja una mente indestructible. La constancia no se trata de velocidad, se trata de compromiso. No de sentir, sino de permanecer. La emoción es la chispa que enciende el motor, pero la constancia es el combustible que lo mantiene andando. Así que no te obsesiones con sentirte bien, obsesiónate con avanzar, porque los que confían en la emoción terminan cansados, pero los que se aferran al plan terminan cosechando. La emoción puede ser un lujo, pero la constancia es una necesidad. El que se mantiene firme incluso sin ganas, ese sí, se vuelve imparable. Las emociones son escandalosas, gritan dentro de ti como tormentas que quieren decidir por ti, que te empujan a hablar, a correr, a rendirte o a reaccionar sin pensar. Pero el propósito no grita, el propósito susurra. Es una voz suave, constante, que no busca imponerse, pero que si aprendes a escucharla, te guía con precisión divina. El problema es que la mayoría no escucha porque están demasiado ocupados respondiendo a los gritos de sus emociones. Hay días en los que la rabia quiere tomar el volante, donde la tristeza te arrastra hacia abajo o el miedo te paraliza.
Esos momentos son pruebas, no señales de que fracasaste. Son el laboratorio donde aprendes a distinguir entre lo que sientes y lo que eres. Tus emociones no siempre dicen la verdad. Son reacciones químicas, reflejos, respuestas humanas. Pero tu propósito, ese viene del cielo. Es esa brújula interna que incluso cuando te pierdes sigue apuntando hacia el norte de tu destino. Recuerdo etapas en mi vida donde confundí el ruido con dirección, me dejé llevar por el aplauso, por la ansiedad de hacer más, por la necesidad de ser visto. Y fue justo cuando el ruido era más alto que Dios me llamó al silencio. Ahí descubrí que el propósito no necesita aprobación, necesita alineación. No se encuentra corriendo, se revela cuando te detienes. A veces la decisión más sabia no es hablar, no es actuar, no es defenderte, sino quedarte quieto lo suficiente para oír el susurro que dice, aquí estoy, este es el camino. Por eso, aprende a diferenciar el ruido del alma de las voces del miedo. El miedo exige velocidad, el propósito pide calma. El miedo empuja, el propósito atrae. El miedo te dice, haz algo ya, pero el propósito te dice, haz lo correcto, no lo rápido. Y si quieres escuchar con claridad, necesitas silencio. Silencio físico y mental. Dedica 10 minutos al día solo a estar contigo, sin música, sin teléfono, sin pantallas. Medita sobre tus decisiones más recientes. Pregúntate, ¿esta elección vino de mi propósito o de mi reacción emocional? Si vino del miedo, se sentirá forzada. Si vino del propósito, traerá paz. No euforia, paz. Porque las emociones pueden confundirte, pero el propósito siempre te centra. No necesitas más ruido, necesitas más silencio. Porque cuando aprendes a escuchar al susurro del propósito, las tormentas emocionales ya no te desvían, solo te purifican. Y ahí, en ese equilibrio sagrado, nace la verdadera claridad. Vivimos en una generación adicta a la motivación. Todos buscan frases que enciendan el alma, videos que empujen el ánimo, canciones que hagan creer que ahora sí podrán hacerlo. Pero la verdad es que la motivación se evapora. Es como el café por la mañana, te despierta por un rato, pero si no tienes dirección terminarás corriendo en círculos. La motivación te da energía, sí, pero la dirección te da propósito. Y el propósito es el único combustible que no se agota. No necesitas sentirte listo para empezar. No necesitas esperar el día en que todo se alinee, donde el miedo desaparezca, donde el ánimo te visite. Ese día no existe. Si esperas a tener ganas, probablemente nunca vas a moverte. Porque el éxito no pertenece a los motivados, sino a los determinados. La gente con dirección no depende del clima emocional. Cuando llueve, camina bajo la tormenta. Cuando hace sol, avanza más rápido. Pero siempre sigue el mapa, no el impulso. En mi vida aprendí que la motivación es caprichosa, pero la dirección es fiel. Hubo momentos en los que no tenía fuerzas para seguir, donde el escenario se caía, los aplausos se apagaban y el alma quería esconderse. En esos días no fue la emoción lo que me sostuvo, fue la visión. Porque cuando tienes una dirección clara, incluso la oscuridad te sirve de camino. Necesitas dejar de preguntarte si estás motivado y empezar a preguntarte si estás enfocado. La motivación dice, hazlo si te sientes bien. La dirección dice, hazlo aunque no te sientas bien. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el mundo no se transforma con gente inspirada por momentos, sino con personas disciplinadas por propósito. Por eso, escribe tu plan semanal. No lo dejes en tu mente, ponlo en papel. Decide qué vas a hacer cada día y cúmplelo sin depender de tus emociones. No importa si amaneces con cansancio, con dudas, con tristeza, cumple. No porque tengas ganas, sino porque tienes dirección. Cada acción cumplida fortalece tu carácter y cada excusa alimenta tu debilidad. Y recuerda algo, las emociones son pasajeras, pero las decisiones crean destino. No se trata de sentir, se trata de avanzar. Deja de buscar motivación y empieza a construir momentum. Porque una vez que caminas con dirección, incluso el cansancio se vuelve parte del impulso. La motivación puede encenderte, pero solo la dirección puede mantenerte encendido. Y en un mundo que se rinde por emociones, el que se guía por dirección siempre llega más lejos. La disciplina no es castigo, es amor. Es el tipo de amor que no busca placer inmediato, sino plenitud eterna. Cuando cumples tu plan, cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque nadie te esté viendo, te estás amando de la forma más profunda posible, porque la disciplina es respeto hacia ti mismo.
es decirte, confío en mí. Pero cuando no cumples, cuando postergas, cuando te traicionas, le enseñas a tu mente que tu palabra no tiene peso. Y eso es el principio de la autodesconfianza. No hay enemigo más destructivo que una mente que ya no cree en su dueño. No cumplir tu plan es romper una promesa contigo mismo. Es como decirle a tu alma, no eres lo suficientemente importante. Por eso cada vez que decides procrastinar, no solo pierdes tiempo, pierdes identidad. Pero cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, algo dentro de ti se fortalece. No se trata solo de lograr metas, sino de convertirte en alguien digno de confianza, alguien que su espíritu pueda respetar. Entrena tu mente para obedecer tu propósito, no tus sentimientos. Porque los sentimientos cambian, pero el propósito permanece. Tu mente necesita entender que no eres un esclavo de tus emociones, sino el comandante de tu destino. No todos los días tendrás ganas de cumplir, y eso está bien, porque la disciplina no necesita ganas, necesita compromiso. Yo aprendí que las emociones deben ser escuchadas, pero no obedecidas. Escucha tu cansancio, pero no te sientes. Escucha tu miedo, pero no te detengas. Escucha tus dudas, pero no las conviertas en excusas. En mi vida, hubo temporadas en que las emociones gritaban detente, y si las hubiera escuchado no estaría aquí. Pero la disciplina me recordó, prometiste no rendirte. Y cuando cumples lo que te prometes, incluso el universo se alinea a tu paso. Porque la disciplina atrae recompensa, mientras la inconstancia atrae arrepentimiento. Haz algo poderoso cada noche. Antes de dormir, pregúntate si actuaste desde disciplina o desde impulso. No te juzgues, simplemente observa. La conciencia es el primer paso del cambio. Si te dejaste llevar por el impulso, ajusta tu rumbo. Mañana será una nueva oportunidad para honrarte. Porque cada día que cumples, tu autoestima crece, tu mente confía más en ti y tu propósito se expande. La disciplina no es una cárcel, es la llave que abre las puertas del destino, del respeto, del amor propio. No la veas como una obligación, sino como un privilegio. Porque cuando te disciplinas, no estás perdiendo libertad, estás conquistando poder. Y cuando logres dominarte, habrás conquistado el territorio más difícil de todos, tú mismo. Las emociones son como caballos salvajes. Si no los domas te arrastran, pero si los entrenas te llevan más lejos de lo que imaginaste. Muchos esperan a sentirse listos, motivados, inspirados. Esperan ese momento perfecto que nunca llega. Pero la verdad es que la acción precede al sentimiento. No necesitas sentirte bien para empezar. Necesitas empezar para sentirte bien. Esa es una de las leyes más poderosas del crecimiento. El movimiento genera energía. La inacción la mata. Yo recuerdo épocas donde no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. El corazón pesaba, la mente gritaba y el cuerpo se paralizaba. Pero aprendí algo. Si esperaba a que mis emociones mejoraran, seguiría esperando. Así que comencé a moverme, aunque fuera con pasos pequeños. Un día solo escribía una línea. Otro día hacía una llamada. Otro. Simplemente salía a caminar y poco a poco la acción empezó a curarme. Porque el cuerpo es más sabio que el miedo. Cuando te mueves, aunque no quieras, el alma empieza a despertar. El problema es que muchos quieren sentir primero y actuar después, cuando la fórmula es al revés. El fuego no aparece si no rozas las piedras. Tienes que encenderlo con fricción, con movimiento, con intención. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de no permitir que eso te gobierne. Si la tristeza llega, si la desmotivación toca tu puerta, no la invites a quedarse. Respírala, reconócela, pero luego muévete. Porque el movimiento no solo cambia tu cuerpo, cambia tu química, tu percepción, tu espíritu. Cada vez que te mueves, aunque sea un paso, estás enviando un mensaje a tu mente. Yo tengo el control. Y ese mensaje es poderoso, porque la mente se alimenta de evidencias. Si cada día le demuestras que puedes actuar a pesar del miedo, pronto dejará de sabotearte. Pero si cada día cedes, se fortalecerá tu debilidad. La inacción es el alimento del estancamiento. Así que la próxima vez que la pereza o la tristeza te visiten, no les des conversación, haz una sola acción mínima. Levántate, escribe,
Camina, llama a alguien, ora, limpia tu espacio, haz algo que te recuerde que sigues vivo. Porque la emoción se transforma con acción, no con pensamientos. Y ese pequeño paso, ese movimiento casi invisible, puede ser el inicio de tu resurrección. Nunca subestimes el poder de un acto pequeño hecho con intención grande. Porque mientras otros esperan a sentirse bien para empezar, tú habrás aprendido el secreto. El bienestar llega cuando la acción se vuelve tu medicina. Y cuando descubres eso, nada te detiene. Porque el movimiento cura, el movimiento crea y el movimiento te devuelve al propósito. Nos han enseñado a celebrar las llegadas, pero casi nadie nos enseña a celebrar el camino. Vivimos obsesionados con el resultado, con la meta, con el aplauso que vendrá al final, y en ese afán nos olvidamos de lo más importante, el proceso que nos construye. Porque ¿de qué sirve llegar a la cima si en el camino perdiste la esencia? Los grandes no se enamoran del resultado, se enamoran del proceso. Ellos no corren para ganar, corren porque aman correr. No escriben para ser leídos, escriben porque no podrían dejar de hacerlo. El amor verdadero por lo que haces se demuestra cuando sigues, incluso cuando nadie te aplaude. En mi vida aprendí que el proceso es el fuego donde se purifica el propósito. Cuando pasas por momentos de frustración, de lentitud, de duda, estás siendo moldeado. No estás siendo rechazado por el universo, estás siendo refinado. Pero muchos abandonan justo cuando la transformación estaba por empezar, porque se enfocan más en lo que no tienen que en lo que están aprendiendo. Si solo amas el resultado, tu felicidad dependerá de algo que todavía no existe. Pero si amas el proceso, ya eres rico, aunque todavía no llegues. Yo pasé años soñando con escenarios, con luces, con éxito, hasta que entendí que el verdadero éxito no era pararme frente a miles, sino tener la disciplina de prepararme en silencio. Los ensayos donde nadie me veía, las lágrimas que nadie aplaudía, las oraciones que solo Dios escuchaba, todo eso fue parte del proceso que me hizo capaz de sostener el resultado cuando llegó. Porque los resultados sin raíces se desploman con el primer viento. El proceso, en cambio, te da raíces profundas, invisibles, pero poderosas. Por eso deja de mirar el reloj y empieza a mirar tu crecimiento. Deja de compararte con quien ya llegó. Tal vez tú estás en la fase de siembra y eso está bien. Cada día que eliges avanzar estás ganando. Cada hábito que sostienes cuando no tienes ganas, estás construyendo el músculo invisible de los imparables. Agradece lo que duele, porque el dolor también enseña. Agradece lo que tarda, porque el tiempo también entrena. Agradece el proceso, porque ahí se forma tu carácter, no en la meta. Así que esta noche, en lugar de pensar en cuánto falta, piensa en cuánto has crecido. No te enamores de la cima. Enamórate del esfuerzo que te lleva allí, porque el resultado solo te da un momento de gloria, pero el proceso te da una vida de propósito. Y cuando aprendes a amar el proceso, descubres que ya ganaste incluso antes de llegar. Las excusas son una de las formas más elegantes en las que el miedo se disfraza para no ser descubierto. A veces no decimos tengo miedo, decimos no tengo tiempo, no estoy listo, no es el momento adecuado. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no es falta de oportunidad, es falta de valentía. Y lo más peligroso de una excusa es que parece razonable. Suena lógica, suena protectora, incluso parece que te cuida, pero en realidad te está atando. Cada excusa que repites fortalece la voz del miedo y debilita la voz del propósito. Yo recuerdo una época en la que me decía constantemente, no puedo hacer esto todavía, necesito más recursos, más preparación, más apoyo, pero la verdad era que tenía miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo al qué dirán. Hasta que un día entendí que no era falta de tiempo ni de talento, era exceso de justificación. Porque el que quiere busca una forma, el que no busca una excusa. Y cuando cambié mi lenguaje, cambió mi destino. Dejé de decir no puedo y empecé a decir no quiero lo suficiente. Esa frase dolía, pero me hacía responsable. Y cuando asumes la responsabilidad, recuperas el poder. Las emociones son volátiles. Hoy tienes ganas, mañana no. Pero si dejas que tus emociones te gobiernen, vivirás una vida llena de proyectos empezados y sueños inconclusos. Por eso, antes de justificar tu inacción, detente y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en realidad? Tal vez no estás cansado, estás frustrado, tal vez no estás ocupado, estás evitando, tal vez no estás sin tiempo, estás sin dirección.
Las excusas te protegen del dolor del intento, pero también te privan de la gloria del logro. Yo aprendí que el propósito no necesita permiso de tus emociones. Hay días en que no tienes ganas, y ahí es donde el compromiso toma el timón. El impulso inicia, pero la disciplina sostiene. Y cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, el miedo pierde poder. Las excusas se desvanecen cuando decides moverte, aunque el cuerpo tiemble. Así que la próxima vez que digas no puedo, detente. Cámbialo por no quiero lo suficiente. Si al repetirlo algo dentro de ti se incomoda, ahí está tu verdad. El propósito no se construye con comodidad, se construye con sinceridad. Deja de adornar tus emociones con razones, desenmascáralas, confróntalas y actúa, porque la libertad no llega cuando desaparecen tus miedos, llega cuando decides avanzar, aunque sigan ahí. Aferrarte a tu plan no es solo cuestión de fuerza, de voluntad, es una declaración de fe. Es decirle al universo, a la vida y a ti mismo, no me moveré hasta ver florecer lo que sembré. Porque la fe no siempre se siente. Muchas veces simplemente se elige. Hay días en los que no verás resultados, en los que todo parecerá moverse más lento que tu esperanza. Pero ahí, justo en ese aparente silencio, es donde tu fe está siendo probada y fortalecida. La fe no es el acto de creer cuando todo va bien, es seguir creyendo cuando todo parece perdido. Yo recuerdo un momento de mi vida donde todo lo que había planeado se vino abajo. Mis proyectos, mis planes, mis expectativas, todo colapsó y sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. En ese instante comprendí que aferrarse a un plan no siempre significa tener control. A veces significa confiar incluso cuando no entiendes, porque los grandes planes de la vida siempre pasarán por pruebas de resistencia. Dios no prueba tu fe para verte caer, sino para verte firme. Y ahí entendí algo. El plan era más grande que mi estado emocional. Mis emociones querían huir, pero mi propósito me obligaba a quedarme. Cuando pones tu fe en tus emociones te vuelves volátil, pero cuando pones tu fe en tu propósito te vuelves inquebrantable. Tus emociones cambian con el clima, pero la fe es el ancla que mantiene tu barco estable en medio de la tormenta. Aferrarte a tu plan no significa no sentir miedo, significa no permitir que el miedo conduzca. Es tener el valor de seguir sembrando incluso cuando el cielo está oscuro. Es seguir escribiendo, creando, creyendo, aunque nadie aplauda todavía. Y te lo digo con el corazón. Tu plan no necesita ser perfecto para ser poderoso. Necesita consistencia, no emoción. Necesita convicción, no aprobación. Cada vez que despiertes y sientas que no puedes más, ora. Que mi disciplina hable cuando mi emoción calle. Porque esa oración es una espada. Es la voz de tu alma recordándote que la fe no se demuestra con palabras, se demuestra con acción. El propósito no se construye en los días fáciles, sino en los días donde tu única gasolina es la fe. Aférrate a tu plan como quien se aferra a la promesa de algo eterno, porque cuando todo se derrumbe y aún así sigas de pie, entenderás que la fe no te sacó del fuego, te hizo resistente dentro de él. Cuando llegas hasta aquí, después de tanto esfuerzo, tanto silencio, tanta disciplina, hay una verdad que no puedes ignorar. No viniste a este mundo para sobrevivir a los días, sino para conquistarlos. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque la vida decidió que tú eras necesario para cumplir una parte del propósito eterno. Y eso, mi querido amigo, no es poca cosa. Has sido formado con propósito, con fuego, con heridas que se convirtieron en sabiduría y con derrotas que hoy son cimientos. No te atrevas a tirar la toalla solo porque el proceso no se ve como lo imaginaste. Recuerda, el oro no se pule con caricias, se moldea con fuego. Hay algo poderoso que sucede cuando una persona decide no vivir movida por sus emociones, sino guiada por su propósito. El mundo entero puede temblar, pero esa persona no se derrumba. Porque quien tiene un plan anclado en propósito no necesita sentir que puede, simplemente lo hace. La emoción grita ya no puedo, pero el propósito susurra aún no has terminado. Y ese susurro vale más que 1000 motivaciones pasajeras. Yo sé que estás cansado. Sé que hay noches donde te preguntas si vale la pena seguir insistiendo, pero te lo prometo, lo vale. Cada lágrima que has derramado, cada esfuerzo que nadie ha visto, cada no que dijiste a tus excusas, te está construyendo por dentro.
porque el éxito visible solo es la sombra de la transformación invisible que ocurre cuando decides seguir incluso sin sentir. El propósito no siempre brilla, a veces sangra, pero siempre recompensa. Hoy quiero desafiarte a hacer un pacto con tu plan, no con tu emoción, no con la opinión de los demás, sino con tu propósito. Porque la gente cambia, los sentimientos fluctúan, los aplausos se apagan, pero el propósito permanece. Es la brújula que te sostiene cuando pierdes la dirección. Así que cuando venga la duda, cuando la motivación no aparezca, cuando el miedo te susurre que no eres suficiente, respóndele con tu acción. Camina, avanza, insiste. Haz lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando ya no tengas ganas. El mundo no necesita más personas emocionales. Necesita más personas comprometidas. Gente que no hable de sueños, sino que los ejecute. Gente que no pida permiso para hacer luz, sino que brille sin disculparse. Así que hoy, aquí, frente a ti mismo, haz un compromiso sagrado. No negociarás tu propósito por comodidad. No renunciarás solo porque no sientes la fuerza. Porque tu fuerza no viene de ti, viene de aquel que te envió. Aférrate a tu plan, no a tus emociones. Aférrate a tu propósito, no a tu miedo. Aférrate a la fe, incluso cuando el camino se oscurezca. Y cuando todo parezca perdido, recuerda esto. No estás terminando, estás siendo entrenado. No estás solo, estás siendo guiado. Y un día, cuando mires atrás, agradecerás no haber desistido. Porque entenderás que lo que hoy duele, mañana será la prueba de que fuiste más fuerte que tus emociones. Ahora ve y ejecuta tu propósito con valentía. El mundo está esperando ver lo que Dios planeó contigo desde el principio.